Buenos días, profesora y compañeros. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana María Giraldo Hoyos y el día de hoy quiero presentarles la psicopatología de la psicomotricidad. Para dar una breve introducción, la psicomotricidad se centra en el desarrollo de las habilidades motoras y la relación entre el cuerpo y la mente. Con esta presentación, lo que se pretende es dar a conocer más a fondo un concepto un poco más extenso de la psicomotricidad, como también de sus características, clasificaciones, entre otros. ¿Cómo se puede definir? El término psicomotricidad hace referencia a la movilidad relacionada con el funcionamiento psíquico o mental. Esta es la actividad motora del ser humano cuando es consciente y también es la integración de las funciones motrices y el apartado psíquico. También es el reflejo del ser humano y su comportamiento, ya que expresa y comunica el mundo interior a través del lenguaje semántico y corporal. Pero entonces nos preguntamos, ¿y qué es el lenguaje semántico y el lenguaje corporal? El lenguaje semántico es el que conocemos como el de la habla y escritura y es el principal medio de comunicación de pensamientos e ideas que tenemos todas las personas. Y el lenguaje corporal es nuestro principal medio de comunicación de la afectividad y se puede mostrar a través de la expresión corporal, los gestos, posturas, el contacto físico, entre otros. Ekman y Friesen en el 1969 fueron los pioneros del análisis del lenguaje corporal. Ellos nos muestran en su artículo 5 funciones de la comunicación no verbal, los cuales son los emblemas, que son los actos no verbales con una traducción verbal directa conocida, como por ejemplo alzar el dedo pulgar con la mano empuñada para referirnos a que algo está bien, o ponerse el dedo en la boca para decirle a alguien que haga silencio. La segunda serían las ilustraciones, que son movimientos ligados al habla que ilustran lo que se está diciendo. Por ejemplo, movimientos con las manos o con la cabeza que acentúan una frase. Por ejemplo, como cuando decimos que sí o no con la cabeza. El tercero son las exhibiciones afectivas, que son expresiones faciales de emociones primarias, las cuales son el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco y la ira. Los cuartos son los reguladores, que son conductas no verbales que influyen en el ritmo del intercambio verbal, y los quintos, los adaptadores, que son conductas que no comunican un mensaje, sino que son actos adaptativos, como por ejemplo frotarse la cara mientras se habla, rascarse, tocarse, entre otros. Para que haya una psicomotricidad normal, debe haber un buen funcionamiento y una buena relación entre las estructuras cerebrales, que son la corteza cerebral motora, los ganglios de la base y el cerebelo. Cuando hay algún trastorno de la psicomotricidad, suele producirse porque una o varias de estas áreas del cerebro tienen alguna lesión o está alterando su funcionamiento por el defecto de algunas sustancias o cambios fisiológicos por enfermedades. Los trastornos del movimiento son consecuencia de la lesión de estas estructuras y se caracterizan no solo por la presencia de movimientos involuntarios o alteraciones de la coordinación, el equilibrio y de la postura, sino también por la ocurrencia de alteraciones cognitivas, estados depresivos y muchas veces por trastornos autónomos y del sueño. ¿Qué puede ocurrir si alguna de estas áreas se llega a lesionar? La lesión de las neuronas piramidales deja sin movimiento a los músculos que inervan, lo que se traduce en una parálisis típica del síndrome piramidal. Así que la persona siente un gran dolor en la parte del glúteo y sus alrededores. Si llega a haber alguna lesión en alguno de los ganglios, entonces esta se puede manifestar de forma en que crea cambios en el tono muscular, enlentecimiento motor, pérdida de los movimientos automáticos y aparición de movimientos involuntarios no deseados. ¿Cómo se puede evaluar? Hay ciertas enfermedades que presentan signos y síntomas propios denominados patognomónicos, que permiten identificar y diagnosticar, y también síntomas que comparten con otras enfermedades. Entonces esto puede crear una confusión en el momento de diagnosticar,
Por eso se debe llevar a cabo un proceso más riguroso para distinguir unas enfermedades de otras. Lo recomendable es que antes de realizar la exploración de la psicomotricidad se pueda llevar a cabo una exploración neurológica para que se descarte algún trastorno neurológico que tenga que ver con alguna de las alteraciones motoras que puede presentar en ese momento el sujeto que se está estudiando. Así que se explora la psicomotricidad. Esta incluye la observación del funcionamiento motor de la cara, el habla y la actividad motora en general, que todo tenga una armonía, sea coherente y coincida. Para esto se debe observar entonces las características del habla, que son los detalles como el volumen de la voz, el ritmo, la velocidad de su habla, si habla de forma excesiva, espontánea, amable o si en cambio es todo lo contrario. Todo este tipo de información puede aportar mucho en general para poder entender el estado mental de la persona y su forma de ser. También al observarse con bastante atención la mímica facial en el momento de la entrevista clínica se puede obtener información muy valiosa, ya que se puede ver la repetición de los gestos emocionales y esta puede dar gran detalle de la forma de ser de la persona y cómo se muestra o cómo actúa en un momento concreto. Los ojos y la boca son las partes del rostro que más expresan el mundo psíquico. Y también se debe tener en cuenta la actitud motora en general. Se nos puede hablar acerca de los movimientos automáticos, que son los gestos, la postura del paciente y los movimientos que surgen de forma espontánea. También hay que tener en cuenta que la mímica facial se puede ver alterada o limitada en casos de algunas enfermedades cerebrales, como lo son la enfermedad de Parkinson o lesiones del hemisferio derecho. ¿Por qué es tan importante para la psicología y la psicopatología? Bueno, es fundamental en la psicopatología porque no solo nos proporciona una vía para detectar y diagnosticar trastornos, sino que también nos puede ofrecer los métodos terapéuticos para poder abordarlos, teniendo en cuenta la interacción entre los aspectos físicos y psicológicos de cada individuo. Ahora vamos a conocer cómo es su categorización. Como este es un tema mucho más extenso, entonces voy a tratar de explicarlo brevemente para que no sea muy tedioso para las personas que me están escuchando. Estas alteraciones se dividen en cuantitativas y cualitativas. Entonces les voy a hablar primero acerca de las alteraciones cuantitativas de la psicomotricidad. La hipercinesia, que procede del griego y significa respectivamente exceso y defecto, y hay tres principales de esta que son inquietud, agitación y acaticia. La inquietud psicomotricidad es un estado de hiperactividad motora sin ningún tipo de finalidad consciente, pero su intención inconsciente es disminuir la tensión psíquica interna. Así que la persona hace esto para reducir la ansiedad y escapar de un temor interno. La agitación psicomotriz es más intensa que la anterior, pero también ayuda a liberar y neutralizar el malestar que está sufriendo el sujeto en ese momento de angustia. Suele causar movimientos y gestos bastante rápidos sin ninguna finalidad lógica y lleva a la persona a violentarse a sí mismo, ya que las autoagresiones suelen distraer a la persona del sufrimiento psíquico por el que está pasando en ese momento y lo lleva a pensar en el dolor físico. La persona también puede llegar a agredir a otros. Por este motivo es que se dice que se necesita atención urgente. Los trastornos psicorreactivos o shocks emocionales son una respuesta emocional y psicológica intensa a eventos estresantes o traumáticos que pueden provocar fuertes emociones negativas. Este trastorno busca la manera de hacer algo para anular o disminuir todas estas emociones. Los trastornos neurológicos son producidos por alteraciones de la fisiología normal del cerebro debido a factores nocivos que comprenden el nivel normal de la conciencia y pueden provocar conductas motoras descontroladas y peligrosas para las personas que las padecen y los que lo rodean. Los trastornos relacionados con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas
son con más frecuencia por el uso de la cocaína, anfetaminas, alucinógenos y tranquilizantes cuando desencadenas reacciones que son el efecto opuesto al que se buscaba. También se produce una agitación en los síndromes de abstinencia de las sustancias adictivas. Uno de los casos más llamativos es el delirium tremens producido por la brusca cesación del consumo de alcohol en personas alcohólicas. Los trastornos orgánicos cerebrales tratan de cuadros confusionales denominados genéricamente como delirium, producidos por enfermedades degenerativas cerebrales, y en algunos tipos de epilepsia son crisis parciales complejas y alteraciones metabólicas o electrolíticas. Como nota, la esquizofrenia es la enfermedad mental que con más frecuencia produce crisis intensas de agitación psicomotriz. También vemos los trastornos psiquiátricos, que son trastornos de origen mentales biológicos que producen emociones bastante intensas como la angustia y la euforia, lo que lleva a las personas a moverse debido a un impulso por todas estas emociones. Vemos también los trastornos psicopáticos que cursan con agitación, como lo son la agitación maníaca, que se dan personas que padecen una fase maníaca de un trastorno bipolar. Normalmente cuando el paciente pasa de un estado eufórico a un estado irritable puede volverse agresivo y violento. También la agitación de la depresión endógena, que es mayor melancólica, se da en sujetos que padecen una fase depresiva de origen biológico y se produce una angustia muy intensa que les impulsa a una movilidad continua en un intento de calmarla. La agitación de la psicosis en la esquizofrenia se asemeja a lo que puede ocurrir con la depresión endógena. Se puede dar también un fenómeno motriz opuesto a la agitación, lo que es una inmovilidad total o una catatonia. También vemos la acatisia, que es un trastorno en el cual el sujeto no puede permanecer quieto por más que lo intente y tiene una intranquilidad física interna que solo se puede calmar con el movimiento. Este trastorno se diferencia de la agitación porque la causa de la acatisia es neurológica, mientras que la de la agitación es emocional. Una variedad de este trastorno es que puede aparecer en la noche al acostarse y la inquietud siempre va a predominar en las piernas, lo que obliga a la persona a pararse y caminar para poder sentir alivio. Suele predominar más en ancianos y se relaciona con un deterioro cerebral de la edad. Vemos también las hipocinesias y una de ellas es el enlentecimiento o inhibición psicomotriz. Eso es una disminución marcada de la actividad motora que se puede acompañar de dificultades en la elaboración del lenguaje y de los gestos. Esto se puede asociar a un pensamiento torpe y enlentecido. También se ha usado el término de retardo psicomotriz para referirse a este trastorno. El otro sería el estupor, que es un trastorno en el cual la persona puede detener y bloquear las funciones en relación con el entorno, que sería el habla y la motilidad. Entonces no reacciona a los estímulos externos que se están presentando y puede presentar un mutismo y asinesia. También presentar la disminución en el sistema vegetativo, así que no representa reacciones extrañas al frío y al dolor. Este puede asociarse esporádicamente a alteraciones de la conciencia, alucinaciones y delirios. Para irnos a otra categoría, entonces les hablo acerca de la catanoia, que es un trastorno que fue descrito en el 1873 por el psiquiatra Carl Baum. Incluye síntomas como catalepsia, ecosíntomas, negativismo, estupor, mutismo, rigidez muscular, entre otros. También puede presentar actos aparatosos o agresivos, y el síntoma más característico es la inmovilidad o catalepsia.
También puede darse en enfermedades variadas, pero la mayoría de las veces se debe a la afectación del funcionamiento cerebral que puede o no tener manifestaciones psíquicas patológicas. La causa de esta más frecuente es la esquizofrenia. Pasando ya a las alteraciones cualitativas de la psicomotricidad, entonces encontramos primero las estereotipias, que son movimientos en la cara y en el cuerpo de la persona que puede repetir de modo reiterado e innecesario y se divide en dos, simples o complejas. Suelen rascarse, tocar, frotar, tirar o golpear cosas y son frecuentes en los trastornos orgánicos cerebrales como por ejemplo en la demencia. Unos ejemplos de estas podría ser balancearse, jugar con algún objeto o dar vueltas sobre sí mismo. Es más usual en los trastornos psiquiátricos, más que todo en la esquizofrenia. También vemos los manierismos, que son movimientos más extravagantes y bruscos en la cara y otras partes del cuerpo. También suele presentarse en personas con esquizofrenia. Tenemos también los tics, que son movimientos que pueden ser rápidos y espasmódicos, son repetitivos e involuntarios y usualmente se dan en la cara, cuello y cabeza. Tampoco tienen ninguna finalidad y un ejemplo de este podría ser una persona que constantemente guiña sus ojos o los cierra sin ningún motivo aparente o tira su cabeza hacia el hombro de forma repetitiva. Estos tics también aumentan con frecuencia en momentos de tensión emocional o algún tipo de ansiedad. Una enfermedad de tics que normalmente vemos o podemos conocer un poco más es el síndrome de Tourette, que es una enfermedad que es neurológica crónica y es de difícil tratamiento. Esta afecta más que todo a los hombres y acaba añadiendo también la producción de ruidos extraños y contracciones en el tronco y las piernas. Otro trastorno sería los temblores, que estos son movimientos involuntarios regulares y suelen ser rítmicos de las extremidades superiores. Los más frecuentes son el temblor de reposo y el parkinsoniano. El temblor de reposo sería un temblor con una frecuencia de 4 a 5 movimientos por segundo que se da mientras el miembro está en reposo, que desaparece o disminuye mucho cuando ese miembro realiza movimientos voluntarios, por ejemplo, el movimiento de contar monedas. Yendo ya al temblor postural o de actitud, suele aparecer al iniciar o efectuar algún movimiento y aumenta al mantener voluntariamente alguna postura. El temblor intencional aparece durante el movimiento voluntario y es de baja frecuencia. Este aumenta de amplitud al acercarse al objeto que se desea captar. Es un temblor asociado al movimiento voluntario realizado con alguna finalidad. Su etiología suele ser una lesión cerebelosa. Yendo ya a los temblores de la práctica psiquiátrica, los más frecuentes son el temblor alcohólico, que es un temblor fino, regular, intencional y rápido de las manos y la cara y es ocasionado por beber algún tipo de alcohol constantemente de forma muy prolongada. Este puede ser la respuesta del efecto directo del alcohol sobre los nervios motores o por la carencia de la vitamina B1, que es la tiamina. Frecuentemente por las deficiencias diabéticas que suelen tener las personas alcohólicas. El temblor ansioso es un temblor fino, regular y rápido que aumenta con los movimientos voluntarios e intencionales y que se debe al estado de ansiedad. El temblor conversivo, que es de la antigua historia de la conversión, en los trastornos conversivos puede aparecer también de una forma brusca, intensa, es irregular y se limita a zonas topográficas completas que no son típicas de los temblores de origen neurológico.
Y el temblor inducido por fármacos es frecuente que lo produzcan los neurolípticos, los que son para el temblor parkinsoniano o algunos antidepresivos. Las alteraciones de la psicomotricidad en enfermedades mentales también nos muestran varias, que son la esquizofrenia. Estos pacientes presentan trastornos psicomotores de gran variedad, como lo vimos anteriormente, y también puede presentar trastornos motores secundarios al tratamiento farmacológico. Los trastornos afectivos también tiene varias subdivisiones, que son la manía. Acá se presenta un aumento de la actividad psicomotora en general, y esta fase se puede iniciar con un incremento de la energía y la actividad física y mental. También puede presentar conductas bastante impulsivas. La depresión melancólica también causa una lentificación de los movimientos y el lenguaje, pausas al hablar y de latencia de respuestas, mirada fija, entre otros. Los trastornos conversivos son un conjunto de trastornos mentales de origen psicógeno, no biológico. Son causados por un conflicto interno que suele causar una insoportable angustia para la persona, y escapa de esto a través de conductas que ahora se denominan trastornos conversivos. Los trastornos de ansiedad en algunos casos también tienen una intensidad elevada. Gracias a la ansiedad se denomina angustia o pánico, como ocurre en el trastorno de pánico, las fobias y el trastorno obsesivo compulsivo. Y durante las crisis de angustia que aparecen en estos trastornos, los sujetos presentan bastantes temblores e inquietud psicomotriz, que pueden alcanzar el nivel de agitación psicomotriz. Pasamos ahora a los trastornos de la psicomotricidad de la histeria, y el primero es la personalidad histérica. Las personas con este trastorno suelen actuar de forma bastante exagerada y dramática, ya que buscan ser el centro de atención y recibir aprobación de los demás, y por esta razón causan movimientos, gestos, hablan de forma bastante exagerada. Los trastornos de conversión son entonces aquellos que algunos sujetos pueden defender cualquier tipo de angustia que sientan de forma psíquica, y una emoción desagradable puede convertirse en un síntoma físico, como espasmos, temblores o hasta parálisis. Las crisis histéricas entonces también nos habla de que estas corresponden a una presentación brusca y espectacular de síntomas conversivos, que son reactivos o provocados por acontecimientos vitales productores de una emoción negativa bastante intensa. Estos afectan a los sujetos psicológicamente muy vulnerables, de personalidad sensible y con poco control sobre sus emociones. Pueden presentar conductas de inhibición, ya sea crisis de letargia, estupor o de excitación, como son convulsivas, crisis de agitación y furor. Y se debe tener en cuenta que hay crisis muy similares a las histéricas, que tienen un origen orgánico y pueden ser etiquetadas como histéricas si no se estudian bien, y un error de esta naturaleza puede causar mucho sufrimiento del paciente. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Con esto ya finalizamos, y que toda la información haya sido muy valiosa para cada uno de ustedes. Muchas gracias.